Vamos, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, por estar acá. Mi nombre es José Lamas, pertenezco al equipo de Artech, al equipo de desarrollo. Hoy quiero hablar con ustedes de decisiones, preferentemente de buenas decisiones, y en particular de buenas decisiones para problemas importantes, como por ejemplo este que tenemos aquí. Cuando tenemos una curita y tenemos que quitarla, ¿qué conviene más? Podemos quitarla rápido, un dolor intenso, pero corto, o hacerlo más despacio, un dolor más liviano, pero con una duración mayor. Ustedes dirán, bueno, esto puede ser una decisión poco relevante, bastante trivial, pero en realidad, miren, depende de la escala. Para este señor que les voy a presentar aquí, se llama Dan Ariely, fue un problema importante. En 1985, cuando este señor tenía nada más que 18 años, estaba haciendo su entrenamiento militar y tuvo la mala fortuna de que le explotara cerca de él una bengala de magnesio y terminó con quemaduras de tercer grado en 70% de su cuerpo. Así que pasó bastante tiempo en el hospital, con muchos vendajes. No podía moverse, no podía hablar. Para comer comía por un tubito. Así que todo ese tiempo que estuvo en el hospital, que pasó varios años, se dedicó a hacer prácticamente lo único que podía hacer, que era observar atentamente lo que pasaba a su alrededor y a reflexionar mucho. Y en particular a reflexionar sobre algo que afecta muchísimo a todos los que están en esta situación de quemados, que es lo que llaman el baño diario. Todos los días lo llevaban a dar un baño, sumergiéndolo en una sustancia desinfectante y procedían entonces a quitarle todas las vendas del cuerpo, no ya una curita, sino todo el vendaje. Imagínense que el desinfectante pica un poco con la piel sana, ¿no? Imagínense cuando la piel no está, y imaginen sacar todo ese vendaje del cuerpo, todas esas vendas adheridas sin piel, exactamente, adheridas a la carne. Así que era una experiencia bastante interesante para él. Y bueno, las enfermeras que lo atendían a él también se hacían esa pregunta: ¿conviene hacerlo rápido, conviene hacerlo despacio? Ellas eran de la idea de que convenía hacerlo rápido, cuanto más rápido mejor, así terminaba pronto. Y él, que era el que estaba del otro lado, no estaba tan seguro de que fuera así. Así que a partir de ahí, cuando salió del hospital y empezó sus estudios universitarios, comenzó a investigar sobre eso, sobre qué pasaba con el dolor, si convenía hacerlo rápido o convenía hacerlo despacio. Y básicamente este buen señor se dedicó durante unos cuantos años a maltratar gente. La lastimaba o con frío o con calor, o a veces apretándoles un dedo con una morsa y anotaba, le duele mucho, poquito, nada. Y con esos experimentos llegó a la conclusión, resultó al final que él tenía razón, de que sus enfermeras estaban equivocadas y que por lo menos desde el punto de vista del paciente era mucho mejor hacerlo despacio, aunque durara más. Y también incluso llegó a determinar que era mejor empezar por la parte más dolorosa, no por cualquiera, y que el paciente tuviera la expectativa de que el dolor iba disminuyendo. Pero en definitiva todo esto lo motivó a investigar no solamente este problema, sino muchos otros problemas más. Hoy es uno de los más prestigiosos profesores de psicología y de economía conductual, y es autor de varios trabajos, y en particular es autor de este libro que se llama Predictably Irrational, en el cual, como dice ahí, habla de las fuerzas ocultas que moldean nuestras decisiones. Este es un libro sumamente interesante que yo se lo recomiendo. Si lo buscan en español, lo tienen que buscar por este otro título, que es Las trampas del deseo, que aunque parezca el título de una novela de Sidney Sheldon, les aseguro que se trata en realidad del mismo libro. Tratándose de libros y de algunas películas, digamos que esta es una traducción predeciblemente irracional, ¿sí? Pero bueno, ¿de qué habla en ese libro? Les decía, de las fuerzas ocultas que moldean nuestras decisiones. Lo que decía, perdón, como vamos en tiempo, lo que decía Dan Ariely es que muchas veces tomamos decisiones pensando que estamos decidiendo de forma totalmente
racional, atendiendo solamente a las cosas que importan, y hay algunas cosas que en realidad nos están afectando. Y él proponía el siguiente experimento que yo les voy a presentar aquí. Supónganse que tienen que tomar esta decisión entre ir a Roma o a París. Están por decidir un viaje y hay una agencia de viajes que les ofrece un paquete de exactamente el mismo precio, exactamente la misma duración. Supónganse que sale $10.000 por una cierta cantidad de días en Roma o en París. Bueno, son dos ciudades europeas, pero con características diferentes. Seguramente cada uno de ustedes tiene alguna idea de qué decidiría si tuviera que elegir entre estas dos. Ahora, ¿qué pasaría si a estas dos opciones, bien claras, bien definidas, le agregáramos una que claramente no le interesa a nadie? ¿Sí? Que claramente no elegirían ante esto. Supónganse que les dijera, pueden ir por $10.000, pueden ir a Roma, pueden ir a París, o pueden hacer que les martillen un dedo. ¿Sí? Ninguno elegiría eso, y parecería ser que esa opción no interfiere para nada en esta decisión, no puede tener ninguna relevancia. Ahora, supónganse que esa tercera opción, en vez de presentársela de esa manera, se la presentara de la siguiente. La tercera opción es exactamente la misma que ir a Roma, pero sin incluir la visita al Coliseo. Sale $10.000 igual que la otra, una tiene el Coliseo, la otra no. Si quieren ir al Coliseo tienen que pagar aparte $20. Parecería una cosa totalmente irrelevante también, ¿no? Es decir, nadie teniendo una Roma con el Coliseo, nadie va a elegir la Roma sin el Coliseo, así que esa opción se descarta. Sin embargo, en los experimentos que hacía Airy, lo que encontraba es que el solo hecho de existir una Roma sin Coliseo, de golpe hacía que la Roma con Coliseo se volviera más atractiva. Y de hecho lograba que se volviera más atractiva que ir a París, que no tenía nada que ver. ¿Sí? Estos mismos experimentos los hacía con el gusto por las personas, y entonces ponía una foto de dos personas, y en el medio ponía la foto de uno de ellos, ligeramente desmejorada, y el solo hecho de tener un hermano que se veía un poquito peor que uno, hacía que uno anduviera mejor. Así que los que tengan hermanos, y los que el hermano los invita a salir frecuentemente con ustedes, ya saben de qué se trata. Bueno, una de las características que tienen estos sesgos, estos problemas de percepción que menciona Airy, es que nos cuesta darnos cuenta de que caemos en ellos. Pero otro de los problemas, otra de las características que tiene, quiero presentárselas con la siguiente figura. Esto es un tablero cuadriculado, como un tablero de ajedrez, ¿sí? con un prisma allí, cuadrados negros y blancos, o gris oscuro y gris claro. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto por este casillero, que está marcado con la A, pero le puse la flecha porque me parecía que la A no se veía mucho, ese casillero, ¿de qué color es? Negro, gracias. Este otro casillero, ¿de qué color es? Blanco. Bien. ¿Me creerían si yo les dijera que esos dos casilleros están pintados exactamente del mismo color? Parece difícil de creer. Entonces, los voy a ayudar para que lo vean. Les aseguro que lo único que hice fue poner dos bandas también en el mismo color, limitando eso. Y ahora resulta que no solamente se ve claramente de que esos dos casilleros son del mismo color, sino que incluso uno de más abajo también es del mismo color. ¿Ah? Si no me creen, está el material para bajar, lo pueden bajar. Ahora, mientras tanto, hagan de cuenta que me creyeron, que yo no manipulé eso y que efectivamente son del mismo color. Ahora, fíjense lo interesante que es si retiramos estas ayudas. ¿Qué pasa cuando volvemos a la situación original? ¿Sí? Ahora que yo les expliqué que son del mismo color, ven claramente que son del mismo color, ¿verdad? No. Bueno, esto es lo que sucede con muchas de estas ilusiones, que aunque nos expliquen y nos muestren y nos demuestren de que efectivamente en este caso son del mismo color, si nos quitan esas ayudas, aún así nos es imposible ver esa realidad. ¿Sí? Y esto Airy lo presenta como una metáfora de, estas son ilusiones ópticas, él habla de ilusiones cognitivas, ¿verdad? Y dice que efectivamente pasa exactamente lo mismo, que muchas veces, aunque nos expliquen que nos está pasando determinada cosa, de que nos influye determinado sesgo, de que tenemos ciertos problemas de percepción de la realidad y demás, por más que nos lo expliquen, eso no nos hace aprender, ¿sí?
él dice que es imposible enseñar psicología, porque lo que sucede es que por más que veamos que sí, que tiene razón, después las siguientes veces no tenemos más remedio que seguir viendo esos colores como diferentes. Bueno, esto es de cosas que pasan. Quisiera ver un poquito de por qué pasan esas cosas o cómo pasan esas cosas, y para eso quiero presentarles a este otro señor que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es probablemente el psicólogo más prestigioso que esté vivo en este momento. Fue premio Nobel de Economía en el año 2002 y de hecho es el primer premio Nobel en Economía que no es un economista, ¿sí? Por justamente la influencia de sus trabajos sobre psicología sobre la economía conductual. Y en particular de todas las cosas que Kahneman produjo, que ha publicado y demás, publicó el año pasado este libro que habla de pensar rápido y pensar despacio, en el cual presenta una suerte de modelo de cómo funciona nuestra mente basada en dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2, le llama él. Es una metáfora, es decir, no es que tengamos dos sistemas funcionando, sino que algunas cosas las hacemos de una manera y otras cosas las hacemos de otra, y simplemente que como modelo es útil para muchas cosas pensarlo como si fueran dos sistemas en realidad. Entonces, déjenme mostrarle algunas cosas que son típicas del sistema 1, actividades que normalmente hacemos como sistema 1, que son estas, ¿sí? Vistos dos objetos, percibir cuál está más atrás, cuál es más lejos, cuál está más cerca, completar frases al pan pan y al vino vino, muy bien. 2 más 2, ¿sí? Esas son actividades típicas del sistema 1. Estas son actividades típicas del sistema 2, ¿sí? Estar atento a cierta cosa, un disparo o una largada, ¿sí? Si yo les pidiera que en un texto buscaran cuántas letras A hay, ahí tienen que esforzarse para no leer, sino contar las letras, ¿sí? O si en vez de 2 más 2 les dijera una cuenta más difícil, ¿sí? Estos son los dos sistemas, uno contra otro. El sistema 1 es el que Kahneman dice funciona muy rápido y el otro es el que funciona muy despacio. El sistema 1 es involuntario, no tenemos la voluntad de utilizarlo, sino que ocurre solo. Es inconsciente, no somos conscientes de que está funcionando continuamente, pero no somos conscientes de él. Y el otro es un sistema que permite resolver algunos problemas más complejos, pero que requiere esfuerzo, requiere atención y es mucho más lento, ¿sí? Compárenlo el 2 más 2 con, si yo le dijera, 45 por 328, ¿sí? Con el sistema 2 lo van a lograr resolver, pero les va a llevar más tiempo, les va a llevar más esfuerzo. Entonces, el punto es, estos dos sistemas están conviviendo continuamente y hay un tema con el sistema 1 y es justamente el tema de que es involuntario y que es como tener un pequeño angelito o diablito que está continuamente ofreciéndonos respuestas a todo. A todo lo que percibimos, él está continuamente produciendo respuestas aunque no se lo pidamos. Y a veces esas respuestas pueden estar bien o a veces pueden estar mal. El tema es que no podemos detenerlo, ¿sí? Déjenme mostrarles el siguiente experimento. Yo les voy a mostrar algo allí, les pido de antemano que perdonen mi caligrafía y que rápidamente lean qué es lo que dice allí. ¿Qué dice allí? ABC, perfecto. ¿Qué dice aquí? Rápidamente. 12, 13, 14. Muy bien. Ahora, les voy a poner los dos juntos y les pido que presten atención al símbolo del medio, ¿sí? Que es exactamente igual en los dos casos. De hecho, ese es un símbolo ambiguo, ¿sí? Puede ser interpretado tanto como una B o como un 13, ¿ah? Y lo que ocurrió fue que nuestro sistema 1 detectó esa ambigüedad, pero resolvió por sí solo. En un cierto contexto decidió que eso era una B, y en otro cierto contexto decidió que eso era un 13. Es decir, son un montón de cosas que suceden en nuestra mente sin que nosotros seamos conscientes, y se están tomando decisiones sin que ni siquiera nos demos cuenta de que había una decisión para tomar y que tomamos una decisión, ¿no? Entonces, eso es precisamente el tema que yo les quería plantear. Frente a estos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, yo les quería sugerir que utilicemos el sistema 2 para comparar uno y otro, qué es mejor, ¿sí? ¿Qué les parece que es mejor? ¿Para qué? Depende, ¿no? Exactamente. Exactamente. La respuesta universal es depende, ¿no? Precisamente, depende para qué. La idea es, hay un montón de cosas en las cuales lo mejor es utilizar el sistema 1, que además no nos requiere esfuerzo y se hace solo, y hay otras en que es mejor utilizar el sistema 2.
En las situaciones en que es mejor utilizar el sistema 2 son aquellas en que tienen una relevancia, o sea, que son importantes y que además tenemos el tiempo necesario como para invertir en tomar una mejor decisión, ¿sí? Claramente hay situaciones que son importantes, pero no tenemos tiempo de invertir en tomar una buena decisión. El caso típico es un león que se les abalanza, difícilmente quieran en ese momento ponerse con el sistema 2 a decir, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? ¿No? Si ahí rápidamente el sistema 1 los hace correr para evitar el ataque, ¿no? Entonces, hay otros problemas en los que sí, en que necesitamos tener en cuenta el sistema 2, utilizar el sistema 2. Bueno, ¿cómo podemos hacer para utilizar el sistema 2? ¿De qué forma lo podemos utilizar y de qué forma lo podemos utilizar mejor? ¿Ah? Una de las cosas que conviene para utilizar el sistema 2 y sacarle más provecho es tener un método, ¿sí? Un método de resolución de problemas. En general, todos los métodos de resolución de problemas se basan en una serie de pasos a seguir. Hay muchísimos, yo puse estos pasos de un método en particular, y hay muchísimos con ligeras variaciones. Yo soy de la idea de que no importa tanto cuál es el método que elijan como el tener alguno y utilizarlo de forma adecuada, ¿sí? Sobre todo, no solamente a nivel individual, cuando yo tengo que tomar alguna decisión importante, sino sobre todo nosotros que estamos en muchas organizaciones, cuando tenemos que tomar decisiones en grupo, ¿sí? Muchas veces nos quejamos de la pérdida de tiempo de las reuniones y de reuniones improductivas y demás, y muchas veces la principal causa de esa improductividad de las reuniones es no tener un método de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, el consejo sería, adoptemos un método, acordemos un método, respetémoslo, y ahí el peligro, si quieren, los riesgos que hay con utilizar estas cosas, es que todos tenemos diferentes personalidades y según las personalidades tendemos a gustar más de unas etapas o de otras del método, ¿sí? Por ejemplo, pueden arrancar una reunión y aparece alguien que viene ya directamente a hablar de las soluciones, ¿sí? Entonces ahí es importante decirle, no, Carlitos, acordate, tenemos este método, no me hables de la solución, vamos primero a entender cuál es el problema que queremos resolver, ¿sí? Porque si no entendemos cuál es el problema que queremos resolver, no podemos medir si la solución es buena o no y demás, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando estén acumulando datos, ¿sí? Hay gente que le encanta acumular datos y se queda en eso, en acumular datos, y siempre quiere hacer un estudio más, y vamos a medir esto, y vamos a medir aquello, y vamos a preguntar acá, y vamos a preguntar allá, ¿sí? Y está bien acumular datos, pero también hay que tener una medida, en algún momento decir, bueno, listo, estos son los datos que tenemos, cualquier dato adicional no merece el esfuerzo adicional, ¿sí? Hasta acá estamos bien, vamos a pasar adelante. Y lo mismo cuando empezamos a analizar las alternativas, en la parte de argumentación y demás, hay gente que le encanta argumentar y se puede pasar mucho rato argumentando, ¿sí? Hasta que alguien le dice, bueno, ya está, no sobreargumentemos, ya entendimos lo que quisiste decir, vamos a decidir y hay que decidir. Si no decidimos, el decidir es el objetivo último y es bueno también poder medir las decisiones que hacemos. Otro punto importante con el uso del sistema 2 es para algunas decisiones, algunas cosas especialmente complejas, presentar, cuando llega el momento de tenemos alternativas, analizamos todo un montón de cosas, utilizar una serie de métodos, técnicas y demás que ayudan en la toma de decisiones. Yo traté de presentar allí una suerte de mapa de los diferentes problemas que puede haber, ¿sí? Y los diferentes tipos de métodos o técnicas que se pueden utilizar según en qué lugar de ese mapa se encuentre, ¿sí? En uno de los ejes está la complejidad del problema, por abajo son problemas más simples, para arriba, cuanto más arriba, más complejos, y en el otro, el grado de certeza que tenemos sobre las cosas que pueden pasar, ¿sí? Ahí puede ser que sepamos qué va a pasar exactamente, es decir, que tenemos certeza total, va a pasar esto y nos va a costar tanto y nos va a dar tal utilidad, supónganse. En el medio pueden saber cuáles son las cosas que van a pasar, pero no, saben que pueden pasar diferentes cosas con diferentes probabilidades, es lo que se conoce como un ambiente bajo riesgo, y ahí también hay técnicas específicas para eso, y en el extremo derecho es donde sabemos menos, que sabemos que pueden pasar diferentes cosas, pero no tenemos un modelo probabilístico. Bueno,
La cuestión, yo no voy a entrar en detalle de todo eso, pero el consejo es que conozcan de estas cosas, que se familiaricen con ellas y que las utilicen. Hoy por hoy están todas con muy alta disponibilidad, es decir, son mecanismos sistemáticos, metódicos, mecánicos y hasta automatizados en la mayoría de los casos. Muchas de esas cosas las resuelve Excel directamente, ¿sí? Es decir, el mayor problema en realidad está en plantear el problema y no utilizar esto. Pero es bueno utilizarlo. ¿Cuál es el riesgo? Así como con el otro teníamos algunos riesgos, ¿cuál es el riesgo que tenemos con esto? El riesgo que tenemos con estas cosas es que los métodos son muy buenos, pero dependen en última instancia de los datos de entrada, ¿tá? Y muchas veces los datos de entrada los ponemos nosotros, y no es lo mismo si ponemos datos de entrada basados en mediciones que si ponemos datos de entrada basados en percepciones, ¿sí? Entonces, si usamos datos basados en percepciones, tenemos que saber que nuestras percepciones no siempre son adecuadas. Déjenme mostrarles el siguiente ejemplo. Esto es una especie de juego, de apuestas, donde voy a tirar un dado que tiene de sus 6 caras, 4 caras son rojas y 2 caras son verdes, ¿sí? Y lo que está allí son 3 diferentes secuencias. Ustedes tienen que apostar por una de esas secuencias. Si sale alguna de las secuencias que ustedes apostaron, se ganan $100, supónganse, ¿no? Entonces, este es un experimento que muestra Kahneman, y lo que decía es que las 2/3 partes de la gente elige la opción número 2. ¿Alguien más eligió la número 2? ¿Nadie? Vamos. Bueno, las 2/3 partes en experimentos controlados eligen la opción número 2. Y si se fijan, la opción número 2 es matemáticamente imposible que sea la correcta, porque es exactamente la misma que la 1, pero con un resultado anterior. Es decir, que todas las veces que se dé la secuencia número 2, se dio también la secuencia número 1. Es decir, que necesariamente es más, la 1 es más probable. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de vuelta el tema de las ilusiones y demás. Y hablando de las ilusiones, yo quería volver sobre esta ilusión que estuvimos hablando hoy, porque muchas veces tengo la sensación de que somos desleales cuando hablamos de nuestro sistema 1 y de cómo trabaja y demás, porque estas ilusiones ópticas son muy populares y en general estamos como diciendo, fíjate qué tonto nuestro cerebro, cómo se equivoca, no se da cuenta el muy tonto de que esos 2 casilleros son del mismo color. Y en realidad lo que parece ser una equivocación, yo creo que es una ilusión cognitiva. En realidad no se trata de una equivocación, sino que está mostrando que está funcionando maravillosamente bien. Me explico. Si esto, en lugar de ser una figura, fuera objetos de la vida real, y yo tuviera ese tablero con ese cilindro cuadriculado de esa manera, lo estuviera viendo con esta perspectiva, con esas luces, con esa iluminación, esas sombras y demás, por más que mis ojos detectaran que en esos casilleros exactamente la misma luz, yo quiero que mi cerebro siga funcionando exactamente como funciona y me diga que en la realidad esos casilleros son de diferente color, ¿sí? Es decir, es lo que me ayuda precisamente a ver la realidad tal cual es, a pesar de las diferentes sombras y a pesar de las diferencias de iluminación, de perspectiva, etcétera, etcétera. Mi cerebro funciona maravillosamente bien para resolver eso. La única cuestión ahí depende para qué lo usamos, igual que hoy. ¿Ah? Si yo lo uso para saber qué es lo que estoy viendo en la vida real, funciona bien. Si yo pretendo usarlo como instrumento de medición de luz en un casillero y otro, ahí es donde cometo el error. Pero lo cometemos al usarlo de esa manera y no de la otra manera. En definitiva, todo se basa en pensar rápido o pensar despacio, en pensar con el sistema 1 o pensar con el sistema 2. En cualquiera de los casos, tratar de mejorar todo lo posible. Con el sistema 2 lo que podemos hacer para mejorarlo es aprender de todas esas técnicas que yo les decía, familiarizarnos, todo ese tipo de entrenamiento, aprendizaje, práctica, eso funciona maravillosamente bien. El sistema 1 es más difícil de entrenar, para algunas cosas se entrena, digamos, piensen en andar en bicicleta, cuando llegan a ese nivel que andan sin tener que estar pensando en eso, están utilizando el sistema 1, ¿sí? Pero sobre todo con el sistema 1, el mayor problema es, o la mejor recomendación es estar atentos a las señales de que podemos estar cayendo en una ilusión, ¿sí? El problema con eso es que no es fácil, como vimos antes, darnos cuenta de eso. Por más que estudiemos todos los casos que hay y demás, es muy difícil. Sin embargo, es mucho más fácil verlo en los demás.
Como en muchas otras cosas nos es más fácil darnos cuenta que el otro se esté equivocando y entonces la recomendación es tratar de fomentar una cultura de avisarnos unos a otros cuando están sucediendo esas cosas. ¿Sí? Es decir, las organizaciones deberían fomentar esa cultura de avisarnos, de trabajar en equipo justamente para resolver esos problemas. Miren, yo creo que nosotros somos de alguna manera fábricas de decisiones, ¿sí? Mucho de lo que hacemos y de lo que somos depende en gran medida de las decisiones que tomamos, y cualquier fábrica debe preocuparse por asegurar la calidad